Buenas tardes. Encantada de saludaros de nuevo. Tal vez porque las Navidades son un tiempo eminentemente infantil o porque los Reyes Magos acaban de pasar, el caso es que he decidido dedicar la sección de hoy a los más pequeños. El cuento elegido es de nuestro querido contador Pep Bruno, maravillosamente ilustrado por Mariona Cabasa. Se titula Los caminos de los árboles y dice así. El abuelo miraba el atardecer mientras el niño observaba el árbol. «Abuelo», preguntó el nieto, «¿tú crees que yo podría subir a lo alto del ciruelo?» «Claro que sí», respondió el abuelo. «Pero», dijo el niño, «tal vez para subir a lo alto debería ser más grande, ¿verdad?» «No tiene por qué», respondió el abuelo. «Ser grande no siempre es una ventaja. Piensa en el iceberg. Es grande, pero también resulta torpe y arrollador. Además, arrastrado por las corrientes marinas, llega a zonas templadas y por muy grande que sea, acaba por deshacerse. No, ser grande no le ayuda». «Entonces», preguntó el niño, «¿para subir al árbol debería ser más fuerte?» «¿Más fuerte?», respondió el abuelo. «No, tampoco. Piensa en los dinosaurios. Entre ellos se encontraban los animales más fuertes que han existido sobre la Tierra, y sin embargo desaparecieron, mientras que otros más débiles continúan habitando este planeta. Ser fuerte no es lo que te hace falta». «Entonces», preguntó el niño, «¿qué necesito para poder subir al árbol?» El abuelo miró al nieto, miró al árbol y dijo: «Necesitas paciencia, necesitas tocar, sentir, pensar el árbol, hasta que encuentres la manera de trepar por él. Solo así entenderás que cada árbol tiene su propio camino, y solo así serás capaz de subir al que quieras y tan alto como desees». Entonces el abuelo dejó al niño de pie en el suelo y se levantó. Juntos se acercaron al ciruelo y, mirándolo atentamente, dieron una vuelta completa al árbol. Después el abuelo se detuvo y miró al niño a los ojos. Sonrió y le señaló el tronco. Pronto el niño estaba sentado en una horquilla que había en lo más alto. Desde allí podía ver el atardecer hermoso, inmenso que el abuelo soñaba. «Abuelo», dijo el nieto, «siéntate y cierra los ojos. Hoy te voy a mostrar el atardecer tal como se ve desde aquí». El abuelo, sentado al pie del árbol, cerró los ojos y escuchó cómo el niño le contaba el atardecer lleno de añiles, anaranjados y rojos, entreverados de blanco. Más tarde, esa noche, cuando todos dormían, el abuelo soñaba atardeceres y el niño soñaba árboles, cientos de árboles, todos distintos, y cada uno con su propio camino. Me gustaría dedicar esta lectura a Martín, Diana y Adrián, que espero sean grandes amantes y defensores de la naturaleza. Gracias por vuestra gentileza al escucharme y hasta la semana próxima.